Bienvenidos al tema 29 de este seminario bíblico, histórico y profético, en el cual sobre todo analizamos el libro de Daniel. Recordemos que en los últimos 2 a 3 temas hemos analizado Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Y vimos la impresionante relación entre estos 2 capítulos y que el uno es la explicación del otro. Vimos esta impresionante profecía de Daniel 8, 14, donde la palabra del Señor decía, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, vimos en los últimos temas que aquí se trata de un periodo de 2300 años. Según el estudio que ya hicimos, comenzó a correr con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dada por los reyes medo-persas, Ciro, Darío y Artajerjes. Y finalmente comenzó a correr con el tercero de estas 3 órdenes en el año 457 a.C. Aquí lo vemos ilustrado en esta ilustración del tiempo profético. Entonces ahí comenzaron a correr estos 2300 años proféticos. Y este tiempo tenía un propósito específico, pues el versículo decía, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Es decir, al cabo de este largo tiempo profético que nosotros vimos comenzando desde 457, llegando hasta 1844, tiene que comenzar la purificación del santuario. Entonces nosotros vimos en el tema anterior y en el otro anterior también que el santuario tenía que ser purificado de solamente una cosa, del pecado, de la transgresión, de la rebelión, de nuestras injusticias. Entonces, el propósito de la purificación del santuario vimos muchas veces repetidas en el pacto antiguo, cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba en el solemne día del Yom Kippur, el día de las expiaciones del pecado, el día del juicio, al lugar santísimo del santuario terrenal. Y entonces había una solemne ceremonia para eliminar, borrar, expiar el pecado acumulado durante todo el año. Entonces vimos que cuando aquí nos habla de este tiempo profético que cae en 1844, sabemos que aquí no se puede referir ya al santuario terrenal, pues el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento, como vimos. Gracias a esta profecía de tiempo, las primeras 70 semanas, 490 años, eran específicamente para Israel, Jerusalén, el pueblo de Dios. Y al cabo de las 70 semanas, a la mitad de la última de las 70 semanas, murió Cristo en la cruz. Con Él cesó el sacrificio y la ofrenda. Recordamos esto muy bien. Y entonces, ahí cumplió y terminó de cumplir su santo propósito, el santuario terrenal. Y esa era su fecha de vencimiento, en el año 31 después de Cristo. Ahí cuando el Señor murió en la cruz, desde entonces el Dios desde el cielo rasgó el velo del templo de arriba abajo en 2, dando a entender, esto se cumplió. Luego Jesús entró, como vimos en el tema anterior, al santuario celestial. En el tema anterior vimos varios versículos que nos muestran con claridad que allá en el cielo hay un santuario, un templo donde mora Dios. Y es el santuario celestial, porque no es terrenal, no es hecho con mano humana, no es de esta creación, sino es hecho por Dios allá en el cielo. Vimos que Jesucristo ascendió al cielo, como nuestro sumo sacerdote, al santuario celestial, y comenzó su ministerio para intermediar entre el Padre y los pecadores, los seres humanos. Entonces, cuando leímos este versículo, ahora, gracias al estudio que hicimos en el tema anterior, podemos entender que cuando aquí dice,
hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, sabiendo que esto nos lleva al año 1844. Sabemos que no se puede tratar ya del santuario terrenal, que ya cumplió su función, que ya tuvo su fecha de vencimiento hace casi 2000 años atrás. Lo cual significa que aquí habla del santuario celestial. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que el santuario celestial tenga que ser purificado? Es decir, sea contaminado. Y el santuario celestial es contaminado de la misma manera como lo fue el santuario terrenal. ¿Cómo lo fue? Por los pecados del pueblo. Cuando nosotros oramos, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, y ese es simbólicamente puesto sobre el santuario terrenal en aquel entonces. Y ahora cuando nosotros oramos y nos confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor, ¿dónde se registra ese nuestro pecado? Pues en el santuario celestial, donde el Señor Jesús lo acumula para tener luego que purificarlo también el santuario celestial. Como leímos en el tema anterior, hay un maravilloso versículo en el libro Hebreos, capítulo 9, versículos 22 y 23, donde nos habla que tal como el santuario terrenal tuvo que ser purificado, el santuario celestial igualmente tiene que ser purificado, solamente con mejor sacrificio. Pues el sacrificio del nuevo pacto del santuario celestial, ¿cuál sacrificio es? ¿De una ovejita? ¿De una palomita? No, es del Señor Jesucristo mismo, quien murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta manera, con un mejor sacrificio, el santuario celestial será purificado. Ahora, ocurre algo muy interesante. Yo quiero leerles una pequeña comparación del santuario terrenal, el antiguo pacto, comparado con el santuario celestial, el nuevo pacto, para que ustedes vean que realmente el nuevo es mucho mejor y el último. El primero, el santuario terrenal, era defectuoso, tenía problemas y no era perfecto, tenía que llegar a una fecha de vencimiento para que se dé el nuevo pacto, el mejor pacto, el último, en el cual Jesucristo ya es el ministro, el sumo sacerdote. Ahora les voy a leer rápidamente, para no perder tiempo. Ustedes van a ver todos los versículos en el texto por escrito acerca de este tema. Ahora, el pacto antiguo, el santuario terrenal, era defectuoso, viejo, próximo a desaparecer, pues era un santuario terrenal con sus ordenanzas de culto. Mientras que el libro de Hebreos nos dice que el segundo pacto es nuevo, mejor, con una mejor esperanza, con un mejor ministerio, con mejores promesas, y es el último. Muy bien, todo lo que les estoy diciendo es resumiendo varios versículos del libro de Hebreos que van a estar en el texto por escrito. El pacto antiguo, vamos a seguir analizando, tenía las tablas de la ley en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario terrenal. Y ahora, en el santuario celestial, ¿qué pasa en él? También tenemos las tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero esta vez no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Pues cuando San Juan en Apocalipsis 11:19 vio una visión y el cielo abierto, vio el arca del pacto de Dios ahí en el santuario celestial. ¿Dónde más en el nuevo pacto, y por qué es mejor, dónde más está escrito la santa ley de Dios, los 10 mandamientos? La Biblia nos dice, ya no solamente en tablas de piedra, ahora escritas en el corazón y en la mente del ser humano. Pues Dios quiere que su ley, su voluntad, el reflejo de su carácter llegue a ser carne en nuestras vidas. Y nosotros reflejemos nuevamente los mandamientos de Dios, su voluntad. Es algo muy importante. Ahora vamos a un tercer punto. ¿Por qué el pacto antiguo, el santuario terrenal, era defectuoso y tenía fecha de vencimiento? Pues la Biblia nos dice en Hebreos también
que los sacerdotes cumplían su función sin juramento. Ahora, cuando analizamos en Hebreos 7:21, Jesús sí cumple su función como sumo sacerdote con juramento de Dios. Ahora vamos a otro ejemplo, un cuarto ejemplo. En el santuario terrenal, en el pacto antiguo, había cientos y miles de sacerdotes porque ellos murieron, Hebreos 7:23. Pero ¿qué pasa en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, Hebreos 7:24-25, Jesús no muere y por lo tanto tiene un sacerdocio inmutable a comparación del santuario terrenal. Vamos a ver un quinto ejemplo. ¿Por qué el pacto antiguo, el santuario terrenal, tuvo que desaparecer? Había muchos sacerdotes y ellos tenían que sacrificar primero un sacrificio por su propio pecado, muy importante, porque ellos también eran pecadores. Los sacerdotes y el sumo sacerdote también eran pecadores y antes de comenzar a intermediar entre Dios y el pueblo, tenían que sacrificar una ovejita por su propio pecado. Les pregunto, en el nuevo pacto donde Jesucristo es el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cuál es la diferencia? Les voy a leer. Jesús no tiene necesidad de ofrecer algo. ¿Por qué? Porque Jesús es un sumo sacerdote santo, inocente, puro, sin pecado. Por eso es un mejor pacto, uno nuevo, uno mejor, ya no defectuoso como el primero. Vamos al siguiente ejemplo. En la antigüedad vimos, todo sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios y ofrendas. Y efectivamente, Jesús también en el nuevo pacto algo tiene que ofrendar o sacrificar. Pero ¿saben cuál fue? Su propia vida, a sí mismo. Por lo tanto, era una mejor ofrenda, un mejor sacrificio que todos aquellos símbolos, sombras, tipos, representaciones del pacto antiguo. Vamos a ver unos 2 detalles más. Sucede que en el pacto antiguo, ¿qué sangre se derramaba? Se derramaba sangre, Hebreos 9, 12 y 13, de machos cabríos, becerros, toros, otros animales limpios. Pero en el pacto nuevo hay un mucho mejor sacrificio. Pues en el pacto nuevo la sangre que ha sido derramada es la de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, un perfecto sacrificio. Ahora, en el pacto antiguo, ¿cuántos sacrificios hubo? Había cientos, miles, decenas de miles, quizás cientos de miles, no lo sabemos. Pero en el pacto nuevo, ¿cuántos sacrificios hay? Uno. Pues ¿cuántas veces murió Cristo por nosotros en la cruz? Una vez. Y el libro de Hebreos es claro, en varios pasajes dice, una vez por siempre fue sacrificado. Un perfecto sacrificio, con una sangre que sí puede quitar el pecado en comparación a la sangre de las ovejitas, de las palomitas, de los animales limpios que fueron sacrificados en el pacto antiguo, que dice la Biblia en Hebreos 10, 4 y 11, que ellos no pueden quitar el pecado, ni limpiar nuestra conciencia. Pero la sangre de Jesucristo sí, Hebreos 9, 26, sí quita el pecado. Muy bien, viendo todas estas razones, entendemos por qué el pacto antiguo, el santuario terrenal, tuvo que ser reemplazado por el santuario celestial, por un mejor pacto, por un pacto nuevo. Ahora, sucede que cuando Jesús murió en la cruz, algo fue clavado en la cruz. Aquí vemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí vemos el arca del pacto en el lugar santísimo. Pero yo les quiero explicar qué es lo que fue clavado en la cruz. Vengan conmigo a Colosenses, capítulo 2. Hay un versículo aquí muy importante que mucha gente, muchos hermanos en otras iglesias leen y no lo entienden y lo malinterpretan. Vamos a leerlo juntos. Colosenses 2,
del 14 al 17. Aquí nos habla y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era este acta de decretos que había contra nosotros que nos era contrario, que tuvo que ser quitado y clavado en la cruz? Ahora, sigamos leyendo los siguientes versículos, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, aquí nos habla de que algo efectivamente fue clavado en la cruz. Les quiero preguntar, ¿ustedes recuerdan que ya hemos estudiado en Daniel 9 de que algo cesó en la cruz? ¿Qué cesó en la cruz? Los sacrificios y las ofrendas. Y el pacto antiguo, como acabamos de ver, fue viejo, llegó a su fecha de vencimiento y el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, dando cumplimiento, iniciando el nuevo pacto mejor celestial. Ahora, lo que fue clavado en la cruz eran todas las ceremonias del pacto antiguo, porque se cumplieron, porque ya no eran necesarios. La forma como tiene que vestirse el sacerdote, la forma como tiene que vestirse el sumo sacerdote, las diferentes fiestas hebreas en relación a los diferentes acontecimientos religiosos durante el año, los diferentes sacrificios de las palomitas, las ovejitas, los toros, los machos cabríos, los carneros, cómo tiene que ser esparcida la sangre en el lugar santo, en el lugar santísimo, en qué día el sumo sacerdote tiene que entrar al lugar santísimo, en qué día en el lugar santo, qué es lo que tiene que poner los panes de la proposición y encender las lámparas y meter el aceite, etcétera, etcétera. Tantas leyes acerca de las ceremonias que eran parte del pacto antiguo, qué ofrendas había que traer al sacerdote, qué ofrendas había que traer para qué cosa en el lugar santo. Era muy interesante, pero todo eso llegó a su santo cumplimiento en la cruz y fue puesto en la cruz. Es por eso que Colosenses 2, versículo 17 dice, todo lo cual es, ¿qué cosa? Sombra de lo que ha de venir. Todo el pacto antiguo, el sacerdocio terrenal antes de Cristo, era una sombra de lo que había de venir del santuario celestial, de la realidad divina en el cielo. Muy importante. Ahora vamos a leer unos versículos para profundizar esto. Antes de ver el versículo que vamos a leer en Deuteronomio 31, quiero que leamos nuevamente este inicio de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Muy bien. Vean conmigo a Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Aquí vemos la orden de guardar la ley ceremonial de las ceremonias del pacto antiguo, junto al arca del pacto. Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, estamos hablando aquí de las ceremonias, de los libros, de las ceremonias mosaicas del pacto antiguo del templo ceremonial, dice, en un libro escrito por Moisés, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo, ¿dónde? Al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté ahí por testigo, ¿qué dice ahora? Contra ti. Oh, qué interesante. Este libro de la ley fue puesto al lado del arca del pacto, fue escrito por Moisés, incluye las ordenanzas y las leyes ceremoniales del pacto antiguo y estaba ahí como testigo contra ti. Ahora, Colosenses 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos, no estamos hablando de la tabla de los 10 mandamientos de piedra, sino del acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz no fueron los 10 mandamientos que se encuentran dentro del arca del pacto, sino la ley ceremonial escrita por Moisés en un libro que fue puesto al lado, fuera del arca del pacto. Eso es lo que fue clavado en la cruz. Y es lógico, porque todas las ceremonias, todas las ordenanzas del santuario terrenal, del sacerdocio antiguo, de los sacrificios, de las ofrendas, etc., llegó a su santo cumplimiento y fue clavado ahí con Cristo en la cruz. Muy importante, pero de todas maneras quiero profundizar esto un poquito más. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, y aquí los versículos 9 y 10, donde nos habla acerca del santuario terrenal y del santuario celestial, y dice, lo cual es símbolo, está hablando de todas las cosas del santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Porque ¿qué era? Versículo 9. Era un símbolo. ¿Hasta cuándo? Hasta renovar las cosas. Hasta que Cristo murió en la cruz, comenzó el nuevo pacto. Y todos esos símbolos, pues, ya llegaron a cumplir su propósito, su santo propósito. ¿No es maravilloso? Aquí nos muestra la ley ceremonial que tuvo su vigencia y llegó a su santo cumplimiento en la cruz. Pero hay un detallito más que tenemos que ver rápido en este contexto para avanzar. Está en Colosenses 2, versículo 16, donde dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a bebida, a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aquí está hablando de la comida y de la bebida y de las fiestas y de los días de reposo ceremoniales del pacto antiguo. No está hablando aquí de los 10 mandamientos que se encontraban dentro del arca del pacto, que siguen vigentes en este momento, pues San Juan en Apocalipsis 11, 19 vio el cielo abierto, vio el santuario celestial y vio el arca del pacto, que contiene una cosa, los 10 mandamientos de Dios. Pero no vio ahí el libro que escribió Moisés, no vio el libro de las leyes ceremoniales, eso no lo vio, pues que eso ya no está vigente. Eso fue abolido en la cruz. Pero el arca del pacto, con el propiciatorio, con los 2 querubines que representan el interés de los ángeles para ver cómo Dios juzga, para ver si Dios es misericordioso, para ver cómo Dios juzga en relación a lo que contiene el arca del pacto, que son los 10 mandamientos. Eso sigue en vigencia allá en el cielo. Pero entonces, ¿a qué días de reposo se refiere aquí los que fueron abolidos? Pues los sábados ceremoniales. No el sábado del 7º día de la semana, que está como 4º mandamiento de los 10 en el arca del pacto, sino los sábados ceremoniales, las fiestas ceremoniales. Les quiero dar rápido un ejemplo para que entiendan. Vengan conmigo al libro de Levítico, capítulo 23. En Levítico, capítulo 23, encontramos una lista de fiestas solemnes del pueblo hebreo. Y estas fiestas solemnes caían en diferentes días, pero fueron guardados como si fuesen un sábado del 7º día, es decir, de la tabla de los 10 mandamientos. Ese tipo de importancia Dios dio a esos días feriados, esas fiestas ceremoniales que podían caer en cualquier día. Podían caer un lunes, un jueves, un miércoles. Cualquier día de la semana podían caer y fueron llamados un día de reposo, un sábado, en el sentido que se lo guardó ese día solemne como si fuese un sábado del 7º día de la semana, sin trabajo, dedicado a Dios. Pero como les dije, estos eran fiestas ceremoniales que podían caer en cualquier día de la semana. Vamos a ver aquí el ejemplo. Levítico 23, las fiestas solemnes. Versículo 24.
habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Mes séptimo, al primer día del mes. Memoricen esto. Vamos al versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Es el día Yom Kippur, el día de las expiaciones. Y si saltamos al versículo 32, dice, día de reposo será para vosotros. Y en el versículo 34 dice, habla a los hijos de Israel, diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ahí también era un día que debían guardarlo como si fuese un día de reposo. Día primero, día décimo, día número 15. Ustedes se dan cuenta, imposible que caían en sábados. Ellos caían en cualquier día de la semana. Muy importante, esos días de reposo fueron abolidos en la cruz. Los sábados ceremoniales, que ocurrían, que eran por si acaso poquitos, eran ni siquiera 10 en todo el año. Y esos fueron abolidos en la cruz. Pero no el sábado que está en la tabla de la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios. Vean conmigo Éxodo 31. En Éxodo 31 necesitamos entender esta diferencia y hacerlo entender a nuestros hermanos y amigos que hay en tantas iglesias cristianas que no saben diferenciar esto y por falta de estudio y profundización de la palabra de Dios, mezclan muchas veces las cosas. Pero fíjense aquí, Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, estamos hablando de Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Dios mismo las escribió con su dedo en tablas de piedra. Y ahora, ¿qué ocurrió con esto? Vamos a Éxodo 40. Éxodo 40, versículo 20, donde dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca, tal como lo vemos aquí. Y entonces lo puso en el arca, escrito por el dedo de Dios, sobre tablas de piedra. Y en Deuteronomio 5:22 nos dice una cosita más para que tengamos que entender. Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y luego Moisés las agarró y las puso dentro del arca del pacto. Y no añadió más. ¿Por qué? Porque esos son los 10 mandamientos y nada más. Y luego lo que Moisés escribió en un libro de ordenanzas de las leyes ceremoniales mosaicas respecto a todas las ceremonias del pacto antiguo, fue escrito en un librito puesto al lado del arca del pacto y efectivamente clavado en la cruz cuando el Señor Jesús murió y cesó el sacrificio y la ofrenda y se rasgó el velo de arriba y abajo en 2. Pero el arca del pacto con los 10 mandamientos de Dios sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente por la eternidad. Pues es el reflejo del carácter de Dios, de la voluntad de Dios. Es el fundamento del gobierno de Dios que garantiza libertad, seguridad y armonía para el universo entero. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Jesús es representado como una oveja en la palabra de Dios. Pues como una ovejita, Él nos perdona el pecado. Pero Jesús también es representado en la Biblia como nuestro sumo sacerdote. Pues como sumo sacerdote no solamente nos perdona el pecado, sino nos quita el pecado, nos ayuda a vencer el pecado, nos expía y nos borra el pecado. Tiene un ministerio impresionante ahora allá en el cielo. Ahora, el impacto del santuario terrenal, el antiguo, el que se venció en la cruz, el que estaba vigente durante muchos siglos y en todo el pacto antiguo, ¿era efectivo o no era efectivo? Era muy efectivo. Obviamente era imperfecto, era defectuoso, como hemos visto, pero era muy efectivo. ¿Por qué?
vamos a ver unos ejemplos de personas que vivieron en el pacto antiguo y que gracias al ministerio del santuario terrenal, entendiendo el plan de Dios a través del camino del santuario terrenal, llegaron a ser hombres y mujeres de fe, victoriosas sobre el pecado y el mal. Unos ejemplos del Antiguo Testamento. Comencemos con Abel mismo. ¿Recuerdan Abel, el primer mártir? Que ofreció una ovejita porque entendió el santuario, entendió el plan de Dios a través del sacrificio, a través de la transferencia del pecado hacia el animal y a través de ahí la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados. Abel, un hombre justo y bueno. ¿Quién más? ¿Recuerdan Enoc del Antiguo Testamento antes del diluvio? Que era un hombre tan entregado a Dios que se fue con Dios vivo al cielo. ¿Recuerdan Noé? Un hombre entregado a Dios que con su familia entró al arca y sobrevivió el diluvio, porque un hombre justo en sus generaciones, apartado del mal. ¿Se acuerdan después del diluvio? Job, otro hombre justo, apartado del mal, que Dios lo consideró así. Y había muchos más ejemplos. El propio Daniel que estamos analizando en la Biblia, un hombre de Dios, tan entregado. Y hay otros ejemplos más como Samuel, Juan el Bautista, y podríamos encontrar muchos más en el Antiguo Testamento, hombres de Dios que solo conocieron el santuario terrenal o el pacto antiguo a través de las ceremonias de las ovejas. Y era suficiente para alcanzar la salvación. Pero ahora, gracias a Dios, vivimos en un mejor pacto, aún más grandioso. Fíjense, 2 Timoteo 3, versículo 15, que nos habla del antiguo pacto y nos habla de los libros del Antiguo Testamento que eran suficientes para alcanzar la salvación, la reconciliación con Dios y con el prójimo y el perdón de los pecados. 2 Timoteo 3, 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por si acaso, cuando escribe esto, no había Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente con el Antiguo Testamento, con el conocimiento que está ahí, ya era suficiente para obtener la salvación, inclusive que es en Cristo Jesús. Pues fue el Antiguo Testamento, como hemos leído en Daniel 8:9, que ya proclamaba al Mesías, príncipe que iba a venir en el futuro, que iba a quitar el pecado del mundo. ¿No es así? Es maravilloso. Ahora sucede que cuando nuestro amigo Daniel, en capítulo 8 y 9 de Daniel, ve toda esta impresionante profecía de los 2300 años para que el santuario será purificado. Y vimos en los temas anteriores la perfecta unidad entre Daniel 8 y Daniel 9, y que todo el contexto es el santuario, todo el contexto es el perdón de los pecados, todo el contexto es la reconciliación entre Dios y el hombre. Y entonces recuerden cómo fue, qué animales aparecieron en Daniel capítulo 8 para mentalizar a Daniel en el contexto. ¿Qué animales aparecen en Daniel 8? El carnero y el macho cabrío. Ahora, Daniel, cuando recibió esta visión, ya se dio cuenta, Dios me quiere decir algo respecto al santuario, porque me está representando esos imperios como carnero primero y luego macho cabrío. Ahora, hemos visto que justamente esos dos animales limpios fueron utilizados para los sacrificios en el santuario terrenal, en el pacto antiguo. Recuerden, en Levíticos 16 lo hemos visto con mucho detalle, que eran justamente carnero y macho cabrío, que también fueron utilizados en el contexto de la purificación del santuario. Lo interesante es que Dios pone una secuencia, primero carnero, luego macho cabrío. Ahora, mayormente el carnero fue utilizado en los sacrificios diarios y en, por ejemplo, la Pascua. Pero el macho cabrío mayormente fue utilizado como animal limpio de sacrificio en el día de Yom Kippur, en el día de las expiaciones, en el día del juicio. Por lo tanto, aquí vemos cómo la secuencia, durante el año, el carnero, luego tiene el juicio el macho cabrío. Y viéndolo ahora de una perspectiva
mucho más amplia. El santuario celestial, el momento del lugar santo, simbólicamente el carnero, y el momento del lugar santísimo, simbólicamente el macho cabrío, igual en el santuario terrenal de la antigüedad. En esa simbología vemos la secuencia de primero, durante todo el año, el lugar santo, el carnero. Y una vez al año, en el pacto antiguo, el lugar santísimo, el macho cabrío. Qué interesante que Dios está mentalizando a Daniel con esta secuencia, con esta lógica, para que él entienda a plenitud lo que Dios le quería decir. Ahora, ocurre lo siguiente, tenemos que analizar algo muy importante. Mucha gente piensa, aquí vemos el sumo sacerdote en el día Yom Kippur, con el arca del pacto, con los querubines, con el propiciatorio y con la ley de Dios ahí adentro, con la presencia de Dios se manifestó, la Shekinah, allá la presencia de Dios en el santuario terrenal. Entonces, mucha gente piensa que cuando Jesús vino y se fue al cielo, entonces ya era el juicio del mundo. Hay inclusive un versículo en la Biblia que aparenta eso. Vengan juntos conmigo a San Juan 12. Juan 12, versículo 31, donde Jesús respondió y dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces algunas personas pueden decir, pero aquí dice que en el tiempo de Jesús era el juicio de este mundo, porque Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estamos viendo que a partir de 1844 comienza el juicio, la purificación del santuario, que como vimos en el tema anterior es el juicio? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a ver una vez más el versículo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo que tenía que ser echado fuera? El diablo, el Satanás. ¿Y de dónde tenía que ser echado fuera? Del cielo. ¿Recuerdan? Casi al inicio de este seminario hemos estudiado Apocalipsis 12, el versículo 9, donde dice que fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, vimos también esa vez cuando analizamos que Lucas 10, 18, muy importante en este contexto, Lucas 10, 18, cuando Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, cuando Jesús ahora dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, lo vi caer como un rayo. Entonces, ese fue el momento cuando Cristo murió en la cruz. Y el diablo tuvo que abandonar definitivamente el cielo. Desde entonces, como vimos en temas anteriores, ya no puede ir al cielo para acusar ahí de día y de noche a los hermanos. ¿Recuerdan? Ahora, ¿a qué juicio se refiere esto? ¿En qué sentido es el juicio de este mundo? Cuando el príncipe cayó sobre este mundo, pues en el sentido de que el diablo ahora ha sido juzgado y cayó sobre este mundo definitivamente y ahora está aquí terminando de hacer sus maniobras sabiendo que tiene poco tiempo. En ese sentido era un juicio que se dio en esa instancia, pero no era el juicio celestial que estamos analizando en Daniel 8 y 9 en el contexto grande. Les quiero decir que en la Biblia hay varios tipos de juicios. Por ejemplo, hay un juicio después del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, Dios hizo un juicio ese mismo instante y tuvieron que abandonar el paraíso, ¿recuerdan? Había otro juicio en el diluvio. El diluvio era un juicio, efectivamente. Había varios juicios sobre el pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender los contextos. Ahora, sucede lo siguiente, vamos a ver aquí, ya que estamos hablando del contexto de juicio, veremos esta imagen. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, que el juicio del cual habla la Biblia, que estamos analizando en estos últimos 2 y 3 temas, es el juicio venidero, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva del tiempo de Jesús, de sus discípulos, de todo
pacto antiguo, había un juicio en el futuro. Vamos a verlo juntos. Unos cuantos versículos para identificar realmente si hay un juicio, si la Biblia menciona que el juicio está en el futuro desde la perspectiva del tiempo de Cristo. Vengan conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí indica, vendrá un día del juicio en el cual Dios juzgará al mundo entero, pero está en el futuro y juzgará mediante ¿quién? Mediante su Hijo, mediante Jesucristo, este juicio. Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. Esto nos muestra que el mundo no fue juzgado en el año 31 cuando Cristo murió en la cruz, porque este libro de los Hechos fue escrito décadas después que Jesús ya ascendió al cielo y sigue diciendo aquí, pues por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia en el futuro. Es decir, el juicio no se dio en la crucifixión de Cristo. Jesús de ahí ascendió al cielo para comenzar su ministerio en el santuario celestial para que el juicio se dé en el momento de la purificación del santuario, que cayó en 1844. Muy bien, vamos a seguir analizando. Hechos capítulo 24, versículo 25, donde dice, pero al disertar Pablo acerca del juicio, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí Pablo, décadas o años después que Jesús ya ascendió al cielo, en el año 31, comenzó a hablar acerca del juicio venidero con Félix. No estamos hablando que hay un juicio en el momento de nuestra muerte. No, ni en el año 31. El juicio comenzó en un momento proféticamente establecido, 1844. Vamos a ver otro ejemplo, Romanos 2:16. Romanos 2:16, donde dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los seres de los hombres conforme a mi evangelio, en aquel día, en el futuro, siempre desde la perspectiva de los tiempos apostólicos. Pues desde su perspectiva el inicio del juicio estaba todavía 1800 años en el futuro. Para nosotros, lo que estamos viendo es que ya vivimos en este juicio. Ahora, vamos a Romanos 14, ya que estamos en Romanos, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú? También, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí indica nuevamente, en el futuro, todos compareceremos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí está implicando a todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos los que creen en el Señor. Ellos también tienen que aparecer en el juicio para ver sus casos, para ver si son dignos o no. Lo vemos aquí de una manera muy clara descrita en el libro de Hebreos 10, versículo 30, donde dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, futuro, a su pueblo. Fíjense, Dios juzgará también a su pueblo. Lo mismo que vimos en Daniel 7, cuando nos hablaba acerca del juicio de Dios. En Daniel 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, Dios. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Fíjense, el juicio se les da a los santos del Altísimo. Y después del juicio, ¿qué pasó? Y los santos recibieron el reino. Primero juicio,
luego venida de Cristo y entrega del reino de Dios a sus hijos. Muy interesante. ¿Recuerdan que hemos estudiado esta secuencia con bastante detalle en Daniel 7? Pero ahorita la vamos a volver a repetir. En Daniel 7 hay una secuencia que se repite 3 veces. Lo hemos visto ya, pero lo vamos a rápidamente volver a mencionar. Nos habla de las 4 bestias. Recuerden los 4 imperios. Luego de los 10 cuernos, luego del cuerno pequeño, en el versículo 8 de Daniel 7. Y luego, en el versículo 9 y 10, nos habla del juicio. Dios se sienta. Y después del juicio, en el versículo 11, nos hablaba de la destrucción del cuerno pequeño y de los reinos impíos. Y eso ocurre en el retorno de Cristo, en la venida de Jesús. Así que, cuerno pequeño, juicio celestial, destrucción del cuerno pequeño y de los reinos terrenales en la venida de Cristo, y luego reino eterno de Dios. Y ahora la misma secuencia se repite en el versículo 19 al 22, donde nuevamente habla de la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, versículo 21, y veía que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Recuerden que según las profecías que ya hemos estudiado del tiempo profético de los 1260 años, que este cuerno pequeño tenía para perseguir a los santos de 538 a 1798, ¿recuerdan? Dice aquí, versículo 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, aquellos que durante 1260 años fueron perseguidos. Ahora, tras ese tiempo profético, se da el juicio. Es decir, aquí nos indica después de 1798, y esto nos confirma 1844, pues fue justamente ese lapso de tiempo que se tardó para que se inicie el juicio. Y una vez más se repite esta misma secuencia en el libro de Daniel, en los versículos 23 al 27. Nuevamente nos habla de la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño. Y ahora acerca del cuerno pequeño nos da el tiempo profético exacto. Fíjense, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos de la ley, serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos los 1260 años, 538 a 1798. Y después dice, versículo 26, pero se sentará el juez después de 1798. ¿Y sabemos cuándo era? Ya sabemos, gracias a Daniel 8:9, en 1844, cuando se da la purificación del santuario. Y como vimos en el tema anterior, la purificación del santuario es el día del juicio. Y aquí termina el juicio, versículo 26, se sienta el juez. Le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí vemos después del juicio la sentencia que cae sobre este cuerno pequeño, y luego recién, versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Entonces, aquí, con toda la claridad, la Biblia nos explica, cuerno pequeño hasta 1798, después de eso el juicio, ya sabemos cuándo exactamente, 1844. A partir de ahí, el juicio celestial. Luego este juicio culminará, todavía no culminado, porque el momento que culmine se dicta la sentencia, caen las plagas, el cuerno pequeño y los reinos terrenales son destruidos y Cristo retorna en gloria y majestad, representado por la piedra de Daniel 2, que viene y que desmenuza la estatua. Es decir, estamos viendo que el juicio de Dios es antes de que Jesús venga, después de 1798, para ser exacto, en 1844, tal como los Pablo y en Hechos y en Hebreo hemos leído en Romanos, el juicio venidero en el futuro está. Y ahora ya estamos viviendo en ese juicio. Ya estamos en ese juicio más de 100 años. Dios en el cielo, llevando adelante el juicio eterno. Ahora, muy interesante lo que les voy a decir a continuación. Sucede que en Daniel 7, justo donde estamos, en el versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos
se sentó un anciano de días, Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos la escena como Dios Padre se sienta, los libros se abren, el juicio inicia, millones de ángeles alrededor. 3 veces menciona el fuego, porque el fuego también es sinónimo de juicio. Y ahora dice, las ruedas del trono de Dios, ¿han prestado atención en el versículo 9? Dice aquí, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono de Dios tiene ruedas, pues se puede movilizar de un lugar al otro. Pues aquí al mencionar que al iniciar el juicio, al mencionar las ruedas, a propósito se las menciona porque sí ha sido movido el trono de Dios al lugar santísimo para iniciar el juicio. ¿Por qué hay millones de ángeles? Porque ellos están interesados en cómo Dios juzga. Ahora, eso es muy, muy importante. ¿Recuerdan el arca del pacto? Con los 2 querubines encima, mirando a través del propiciatorio hacia las tablas de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estos 2 querubines que estaban sobre el propiciatorio representan los millones de ángeles que están presentes en el juicio. ¿Y el juicio a base de qué se hace? A base de alguna norma jurídica tiene que hacerse para ver quién puede y quién no puede ir al cielo. Y el libro, antes del Apocalipsis, vamos a leer juntos en Santiago 2, versículo 12, donde dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos todos nosotros juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley? El versículo anterior lo dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De aquella ley que incluye no matarás y no adulterarás. Son los 10 mandamientos. Y ahora dice, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos tú y yo juzgados por los 10 mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios en las tablas de la ley. Y si tú haces caso a Dios, si le obedeces, estás en una buena situación. Si vives en pecado, en transgresión, en rebelión, estás en un gran problema. Ahora, el propiciatorio, donde estaban los 2 ángeles mirando a través del propiciatorio hacia las tablas de la ley. Porque ellos tienen un gran interés. ¿Cómo juzgará Dios al pecador? ¿Será Dios justo? ¿Será injusto? ¿Será que Dios realmente es amor? ¿Realmente es justo? Millones de ángeles como testigos en el gran juicio de Dios, mirando a través del propiciatorio. Ahora ocurre que en Lucas capítulo 18 hay un precioso pasaje que nos da mucha, mucha esperanza a todos nosotros que somos pecadores. Lucas 18, versículo 13. Aquí se encuentra un hombre en el templo, un pecador. Y él dice, era un publicano. La gente sabía que había hecho cosas malas, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Al decir yo soy pecador, dijo yo soy transgresor de la ley, de los 10 mandamientos, pues pecado es transgresión de la ley. 1 de Juan 3:4. Entonces él decía, yo soy pecador, pero sé propicio a mí. ¿Qué es propicio? Sinónimos de ser propicio es ser benigno, ser benévolo, estar a favor de alguien, ser misericordioso. ¿Cómo se llamaba aquella cosa que estaba sobre el arca del pacto cubriendo los 10 mandamientos? Propiciatorio. Dios, sé propicio de mi pecador, que yo quebré tu santa ley. Pero tú sé misericordioso conmigo. Y ahora en el juicio de Dios, millones de ángeles ven cómo Dios juzga al pecador. Si es misericordioso con él, ¿cómo lo juzga?
¿Por qué tiene que haber un juicio antes de la venida de Cristo? Porque antes de la venida de Cristo, los millones de ángeles quieren saber quiénes entraremos en el cielo para estar con ellos. Oh, ellos van a cuidar también con mucha atención que no entren pecadores, para que el problema que fue sacado del cielo a la tierra, la rebelión, no retorne al cielo. Los ángeles ven también cuidadosamente quiénes serán los nuevos inmortales que habitarán la eternidad con Dios. Ahora, ellos verán a través del juicio de Dios cómo Dios juzga, si es justo, si es amoroso, si es misericordioso. Y ellos ahí en ese juicio se establecerá quién puede ir al cielo y quién no puede ir al cielo. Quién puede resucitar en la venida de Cristo y quién tiene que mantenerse en la tumba. ¿Quién puede ser transformado de un cuerpo corruptible e inmortal a un cuerpo incorruptible e inmortal en la venida de Cristo? ¿Y quién tiene que morir en la venida de Cristo? ¿Quiénes pueden ser arrebatados al cielo? ¿Y quiénes tendrán que mantenerse, morir y estar ahí en la tierra, en el polvo? Todo eso tiene que decidirse antes que Cristo venga. El Dios lo está decidiendo desde 1844. Desde ese momento estamos en el día del juicio, del día del Yom Kippur, de las expiaciones, de la purificación del santuario. Y recordemos, Dios en realidad lo que purifica no es un santuario, algunos objetos ceremonialmente. Lo que purifica a Dios es ¿qué? Nuestro corazón, nuestra mente de los pecados. ¿De dónde quiere Dios borrar y expiar los pecados? De nuestro corazón, de nuestra mente. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Tú y yo tenemos que comparecer ante el juicio de Dios que ya está en vigencia y no sabemos cuándo nos toca el turno. Pero sabemos que nos toca y nos tocará. Pero todavía tenemos tiempo. Una vez que termine el juicio celestial, se pronuncia la sentencia. Fíjense lo que ocurre. Se pronuncia la sentencia, Apocalipsis 17 nos menciona este momento, versículo 1, donde dice, vino entonces uno de los 7 ángeles con las 7 copas de las plagas, que tenían las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia. Es decir, ya, ¿cuándo es la sentencia, queridos amigos? ¿Después o antes de un juicio? Después de un juicio, la sentencia. ¿Y quién lo dice? Uno de los ángeles con las 7 plagas. Y entonces comienza a derramarse de las 7 plagas, después de que el juicio terminó. Y entonces, cuando se estén derramando las 7 últimas plagas, los ángeles declaran la justicia de Dios. Apocalipsis 16, versículo 5. Cuando ya las plagas se derraman, oí el ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Dios, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 7. Oí otro que desde el altar decía, desde el altar mismo, donde está el arca del pacto y la ley de Dios, ciertamente, Señor Dios, todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todos los ángeles declaran la justicia de Dios tras el juicio, porque han visto cómo Dios ha juzgado. Han visto, ahora las plagas se caen, sobre estas personas se caen, pero sobre estas otras no. Justo eres Dios, porque acabamos de ver en el juicio que eso es justicia, que ellos se lo merecen. Y entonces la justicia de Dios va a ser reivindicada en todo el universo. Y entonces Jesús va a volver y vamos a terminar viendo estos pasajes de Daniel 7. Daniel 7, recuerdan que se inicia el juicio, Dios Padre se sienta, los libros se abren, los millones de ángeles están ahí. Pero ¿saben qué? Entonces viene Jesucristo al juicio. Versículo 14. Daniel 7, 9 y 10 comienza el juicio. Y el versículo 13 aparece Jesucristo en el juicio. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Jesús, que vino hacia el anciano de días, Dios Padre que estaba ahí en el juicio, le hicieron acercarse delante de él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús realiza el juicio.
Vengan conmigo a San Juan 5:22. Déjenme leer don Daniel. San Juan 5:22, donde dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y entonces vemos aquí en Daniel 7 la escena cuando Jesucristo se acerca a Dios Padre que se acaba de sentar y recibe la facultad para tomar el juicio en sus manos. Nuestro sumo sacerdote es al mismo tiempo nuestro juez. Ahora, esto es muy interesante, pues Jesús es justo. Jesús vivió aquí, sabe por lo que hemos pasado nosotros y por lo que pasamos. Sabe nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros pensamientos, nos conoce perfectamente. Es por eso que Él ahora toma mando en el juicio. Él será el juez, Él es el juez en este momento de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que tener buenas relaciones con el juez. Tiene que ser nuestro amigo el juez. Jesucristo tiene que ser nuestro amigo. Tenemos que hacer su voluntad, creer en Él, confiar en Él, seguirle a Él, pedirle perdón a Él. Y no tendremos por qué preocuparnos en el juicio. Cuando llamarán nuestro nombre y se abran los libros de la vida y miren nuestro nombre, diga, oh, Él puede ir al cielo porque era pecador, pero confesó su pecado, se arrepintió y cambió. Y ahora en el libro de la vida dice que Él está aprobado para la vida eterna. Pero cuidado que nosotros vivamos una vida en pecado y nos toque el día cuando nuestro nombre será llamado en el juicio y diga, oh, ha pecado, no se arrepintió, se aferró a su pecado, no cambió, se mantuvo en la rebelión. Oh, qué terrible, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso sería lo más triste. Apocalipsis 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A qué se refiere esto? Al juicio. Los millones de ángeles y el Señor Jesús confesarán nuestro nombre delante de ellos diciendo, yo como juez te decido que Él puede ser salvo, pues Él aceptó mi muerte en su lugar. Pidió perdón, se arrepintió, cambió. Y la obra del Espíritu Santo se hizo en su vida, su carácter se transformó. Ahora por entrar al cielo, los ángeles dirán, amén, justos de Dios, misericordiosos Dios. Le daremos la bienvenida cuando llegue al cielo. Será nuestro amigo. Estamos seguros que Él no va a volver a comenzar una rebelión en el cielo. Y para terminar este libro de Éxodo 32, hay mucho más que decir, pero tengo que terminar. Éxodo 32, versículo 33, donde Dios dice, Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que peca y al que no se confiesa, el que no se arrepiente, el que no busca el perdón y la reconciliación con Dios. Cada uno de nosotros arregle sus cuentas con Dios porque estamos en el juicio. Cristo viene pronto y ahora se está definiendo si vamos a ir al cielo o no. Así que tomemos esto con mucha seriedad. Vivimos en este solemne día del juicio en el cual el pecado tiene que ser expiado en nuestras vidas, porque Cristo está muy pronto a venir y ahora se está definiendo nuestro destino eterno, vida eterna o muerte eterna, y el que lo decide eres tú, simplemente por tu decisión, porque Dios jamás te obligará a ser salvo, tal como el diablo nunca te obligará a pecar, Dios nunca te obligará a no pecar. Los dos solo pueden influenciar en tu vida. El uno influenciará para que tú peques, el diablo, el otro influenciará en tu vida para que tú resistas y seas obediente y victorioso. Está en tus manos. Dios no puede salvarnos por la fuerza, ni el diablo nos puede hacer pecar por la fuerza. Solo uno nos puede tentar y el otro puede proveernos su poder divino. Y nosotros como seres humanos tenemos que agarrar la mano de Dios en oración, tal como Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Si no oramos, entraremos en tentación, pecaremos.
Pero si oramos podemos vencer y resistir la tentación. Y luego alabar a Dios por la gran victoria y prepararnos para una vida eterna en el cielo. Amén.